Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Gloria a Dios, pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 2. Hoy vamos a estar viendo la porción del Evangelio que nos introduce a estos personajes, los magos del Oriente. Así que yo te invito a que puedas tomar ese tiempo para orar y pedir a Dios que, a pesar de todas las cosas que pueden estar pasando por nuestras mentes, que Él nos conceda el poder aprender de su palabra, que en lo más posible Él pueda quitar obstáculos y distracciones de nuestra mente para poder beneficiarnos de la palabra de Dios. Primeramente quería decirte, gloria a Dios porque estás aquí. El Señor ve el hecho de que viniste y te congregaste y cómo la iglesia sigue creciendo en fidelidad, en congregarse con constancia. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias por tu amada iglesia. Gracias por el Evangelio y por Cristo. Por el amor que has derramado en nuestros corazones de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra y sacar gran provecho espiritual de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Mi deseo con el mensaje de hoy es que la palabra de Dios pueda impulsar adoración en tu corazón hacia Cristo. Que tú puedas ver a Cristo, que tú puedas ser animado a meditar en Jesús a través de estos eventos que suceden con los magos de Oriente. ¿Saben que hay muchas cosas que quizá hemos crecido escuchando acerca de los magos? Usualmente conocidos como los 3 Reyes Magos, y ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero muchas veces, al crecer, de repente al conocer más de la palabra de Dios, al profundizar más en la teología y la doctrina de Dios y enfocarnos en quién es Jesús a su profundidad, pasamos por pasajes bíblicos como estos y los menospreciamos. Y decimos, no, vamos a pasajes bíblicos que sean quizá más profundos. Esto de los magos del Oriente no me va a bendecir mucho. Y yo quiero primeramente que recordemos que tenemos el privilegio increíble de tener la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, traducida a nuestro idioma para conocer los misterios del Señor Jesucristo. Y especialmente estos detalles acerca de los magos de Oriente, que en la Nueva Biblia de las Américas lo traducen como sabios, son detalles que son imposibles para ti haber conocido si no existiera la Biblia. Son detalles que quizá uno dice, ¿qué más habría pasado cuando Jesús nació?
¿Qué detalles habrían en ese día? Y el Señor nos revela algunos de ellos aquí. Y mi deseo es que simplemente a través de ir por la historia bíblica, tú puedas ser bendecido al conocer los detalles del nacimiento de Jesús. Y que ellos, de alguna forma, el Señor los usa y puedas ver cómo el Señor los usa para edificar tu vida espiritualmente. Amén. Vamos a leer el texto bíblico. Son 12 versículos. Y comienza versículo 1, Mateo 2:1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios de Oriente, unos magos de Oriente, llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Y entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: vayan, busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto del oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sus sueños que no volvieran a Herodes, no fueron para su tierra por otro camino. Vamos a ir a través de esta historia meditando en 3 simples puntos que pueden ser de bendición para nuestra vida al reflexionar en estos magos. Primero, los magos lo buscaron. El texto nos dice que los magos lo vieron. Y en tercer lugar, los magos lo adoraron. Los magos lo buscaron, lo vieron y lo adoraron. Vamos a comenzar con lo primero. Los magos lo buscaron. Vemos que el texto comienza hablándonos de estas personas que se describen en nuestro texto como sabios. Dice primero, después de nacer Jesús en Belén de Judea, pues ya había pasado el nacimiento de Jesús en el tiempo del rey Herodes. Unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén. De estos hombres hemos escuchado muchas cosas. Creciendo, de repente hemos escuchado que eran 3 reyes magos. Así que quiero primero discernir entre lo que no sabemos de estos personajes y luego lo que sí sabemos que la Biblia nos dice. Primero, realmente no sabemos el número. La tradición dice que eran 3 reyes magos, y lo dice es porque habían 3 regalos que se presentaron a Jesús. Pero el texto no nos dice cuántos magos habían. El texto nos dice que eran varios, o sea que no era uno, y que venían del oriente. Lo segundo, el texto no nos dice sus nombres, aunque con la tradición, más o menos en el siglo VI, se agregaron estos 3 nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco, por cierto, nos dice su estatus acerca de si eran reyes o no.
hemos leído el texto ya 2 veces y no vemos por ahí la palabra rey. Está para hablar de Herodes como rey, pero no sobre los sabios de Oriente, los magos de Oriente. Por cierto, y esto es un poquito más controversial, tampoco nos dicen que eran considerados sabios. Al contrario, un comentarista, la palabra que está en griego ahí es la palabra magoi. ¿A qué suena? A mago, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Es bastante claro, bastante fácil de ver. Son magoi del Oriente. Vamos a estar viendo ahorita qué significa eso. Pero un comentarista nota que ante los judíos, los magos paganos debieron ser considerados gente necia y tonta por sostener una religión y superstición pagana, realmente. Entonces, su estatus quizá no era uno elevado en el que eran admirados por todos en Jerusalén o los judíos como reyes del Oriente. No, probablemente eran simplemente paganos que habían venido con supersticiones. ¿Qué sí sabemos? Sabemos que eran magos, porque el texto no los dice. ¿Qué significa eso? No sabemos muchos detalles. La palabra magoi se usa en esa época y en diferentes culturas y países de esa época. Y D.A. Carson, un comentarista muy bueno, escribe esto. En siglos posteriores hasta los tiempos del Nuevo Testamento, el término magoi cubrió vagamente una amplia variedad de hombres interesados en los sueños, hombres interesados en la astrología, la magia, los libros que se creían que contenían misteriosas referencias al futuro y cosas por el estilo. Algunos magos honestamente buscaban la verdad, aunque muchos otros eran charlatanes. Entonces había toda clase de magos o magoi en ese tiempo y dependiendo de la nación. Un predicador decía que eran como estos hombres que se la pasaban estudiando libros antiguos y buscando referencias extrañas acerca de sucesos que iban a pasar en el futuro y que sus esposas le decían todo el tiempo, sigue leyendo esos libros antiguos. Dice, sí, y hemos descubierto que vamos a tener que viajar a Belén a descubrir porque van a ser alguien muy importante. Y dice, sigues poniendo la atención a esos libros viejos, ¿no? El predicador comenta cómo sería convivir con estos hombres que se la pasaban buscando secretos del futuro en libros antiguos y también, por supuesto, en las estrellas. Ahora, también sabemos que venían del Oriente y esto quiere decir que probablemente venían de Babilonia. El profeta Daniel, unos cientos de años atrás, había causado un gran impacto en Babilonia. El profeta Daniel se había vuelto un líder, profetizó, escribió, enseñó en Babilonia y por lo tanto se conocía algo de las profecías judías. Pero no tienen que ser de Babilonia, puede ser que hayan sido también de Arabia o de Persia. Lo que sabemos es que estos hombres del Oriente, que se describen como magos, habían estado estudiando las estrellas y habían visto un fenómeno extraordinario que les convenció que en Judá, iba a nacer un gran rey. ¿Cómo exactamente lo descubrieron? ¿Qué fue lo que vieron? Obviamente nosotros no sabemos. Sin embargo, hay muchísimas teorías y muchísimas personas y científicos que han tratado de investigar estas cosas. De lo más confiable e interesante que yo pude leer, un buen respetado comentarista, Craig Blomberg, dice que curiosamente en esa época, más o menos donde nació Jesús, habían sucedido
unos acontecimientos astronómicos extraordinarios. Para que sepan, Jesús no nació en el año 0 de nuestro calendario. Los que después desarrollaron el calendario actual realmente se equivocaron un poco en esa fecha. Jesús nació alrededor del año 4 o 6 antes de Cristo en nuestro calendario. Y es muy interesante esto que algunos estudiosos han visto sobre sucesos astronómicos que pasaron en esa época. Dice así lo que escribe este hombre: los 5 planetas conocidos en esa época, más el Sol y la Luna, estuvieron alineados en Aries. Algo interesante que dice él es que Aries era el signo que los astrólogos en ese tiempo asignaban a Judá. Y por eso ellos, era en Judá específicamente. Y ese mismo año hubo 2 eclipses importantes y un cometa. Qué increíble, ¿no? Ahora, ¿sabemos esto a ciencia cierta? No. No es algo que la Biblia nos dice, pero es interesante ver estas cosas que otras personas han estudiado. Sin embargo, yo te animo a que no te enfoques en ser ese tipo de cristiano que se la pasa buscando solo las cosas raras y ocultas que hay en la Biblia. Como dice un buen maestro llamado Alistair Begg, las cosas más claras en la Biblia son las cosas más importantes. Y las cosas más importantes son las más claras. Así que muchas veces hay personas que están tratando de descubrir qué tipo de música van a escuchar en el cielo. Y uno dice, pero no estás quizá amando bien a tu esposa. La Biblia dice, maridos, amen a vuestras esposas. Muy claramente, ¿no? Las cosas más importantes en la Biblia son claras, fáciles de entender. Enfoquémonos en ellas. Ahora, vamos a ver que en la búsqueda que estos hombres tenían, estamos diciendo que los magos lo buscaron, vieron esas estrellas, entendieron que un gran rey iba a nacer en Judá, y fueron y viajaron y llegaron a la capital de Judá, a Jerusalén, a preguntar dónde está el rey que ha nacido. Y se encuentran con el rey Herodes, quien no estaba buscando al Mesías realmente. El rey Herodes era el rey de Israel, el rey político. Era un hombre poderoso. Y en vez de tener el corazón de los magos buscando al Mesías, cuando él escucha la noticia de ellos, ¿qué pasa con él? Se turbó en gran manera, dice. Y toda Jerusalén no se regocijó, no celebró, porque él estaba enfocado y preocupado con su poder. ¿Cómo que yo soy el rey? ¿Cómo que un rey ha nacido? La incredulidad, mis hermanos, viene atada al amor a nuestra propia gloria y poder. Jesús enseñó esto varias veces. Mira, en Juan 12:42 dice, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, en Jesús, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y después en Juan 5:44, de una manera más clara, Jesús confronta a unas personas y les dice, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Nuestro amor por poder y gloria nos ciega de la adoración al Dios que merece toda la gloria y tiene todo el poder.
vemos luego que hay otros personajes con los que se encuentran estos magos que están buscando a el rey Jesús. Porque Herodes inmediatamente trae a otras personas a la escena. Versículo 4 al 6. ¿Quiénes son? La palabra nos dice que son escribas y sacerdotes. Dice así: entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora, fíjense lo interesante de esto. Los magos han estado buscando a Jesús. Han estado viendo las estrellas, han estado viajando. Algunos calculan de Babilonia hasta Jerusalén más de 40 días viajando, sacrificando, dejándolo todo. Y estos hombres, escribas y sacerdotes, sabían exactamente dónde iban a ser. ¿Y qué hacían con ese conocimiento? Nada. Ellos no estaban emocionados, no estaban celebrando. Estudiaban la Biblia y la conocían de memoria, pero lo hacían para su propia vanagloria y honra. ¿Cómo estás tú estudiando la Biblia? ¿Lo haces para ti, para sentirte más inteligente, para sentirte más capaz, más respetable, más honorable, como los escribas y sacerdotes lo hicieron? ¿O lo haces porque yo quiero conocer a mi Dios y Salvador? Hermanos, vemos esto, que ellos buscaban ser sabios, buscaban ser mejores, pero no buscaban a Cristo. Jesús otra vez nos da esta lección en Juan 5:39 cuando dicen: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí. Qué interesante esto, ¿no? En conclusión, ellos tampoco buscaban al rey. Ellos tampoco buscaban a Cristo. Los magos estaban buscándolo. Herodes no. Los escribas y sacerdotes no. La pregunta ahora es para ti. ¿Qué es lo que tú estás buscando? A todos nosotros nos consumen pasiones, deseos. ¿Qué buscas? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Sueños materiales? ¿Sueños en cuanto a éxito? Esto probablemente son tentaciones mucho más hacia los hombres. Pero en las mujeres hay muchos también deseos y metas hacia las relaciones, hacia familias o hacia matrimonios excelentes. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que hace latir tu corazón? ¿A qué dirección te estás dirigiendo? Ojalá que podamos aprender de los magos, estos hombres indignos. Fíjense que de todos ellos, los que se listaron, los únicos indignos eran los magos. Los inapropiados, los que debían buscar al Cristo, al Rey de Israel, eran los israelitas. Era Herodes. Eran los escribas y sacerdotes. Era su Mesías. Ellos eran los apropiados para buscarlo y encontrarlo. Pero los evangelistas siempre ponen esto de cabeza y describen como todas estas circunstancias, aquel que es indigno, se le dio gracia. Esos hombres que eran paganos, que no eran de Israel,
que eran considerados tontos y supersticiosos, y que comenzaron viendo las estrellas, terminaron viendo al Mesías que los judíos ignoraron. Ahora vamos a ver el segundo punto, cómo este texto nos lleva hacia el momento en el que los magos por fin encuentran a el niño. Fíjense lo que dice en el versículo 9 en adelante. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que había visto en el oriente delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Por cierto, muchos se preguntan, ¿cómo es esto que la estrella los guió y se detuvo? ¿Qué es esto, no? La respuesta correcta es: no sabemos. Esa es la respuesta correcta. Y hay muchas teorías y puedes pensar en ellas, pero con seguridad no sabemos. Pero sabemos algo. Mira lo que dice el versículo 11. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Hermanos, piensa, y ese es mi segundo punto, solamente enfocarnos en esas tres palabras. Vieron al niño. Vieron al niño. Es un punto completo porque simplemente quiero que reflexionemos en esto. Piensa en alguna de las cosas más gloriosas que tus ojos han visto. Quizás para algunos de ustedes se les viene a su mente un paisaje, montañas, quizá un lago, quizá viene a su memoria una mirada de amor. Quizá recuerdan haber visto un precioso animal, quizá un momento especial, quizás cuando te propusieron matrimonio, quizá cuando viste a tu primer hijo nacer, quizá cuando celebraste con tu familia o con tus amigos un momento especial, quizá cuando un ser amado que estaba muy enfermo pudo recuperarse o pudo decir sus últimas palabras. Hay cosas que han visto tus ojos que son gloriosas y que tú atesoras mucho. Dios nos ha dado ojos para ver cosas gloriosas. Pero ¿qué vieron los ojos de los magos que visitaban? Ellos vieron al niño. Después de dejar sus pueblos, después de dejar sus familiares, después de viajar por 40 días por el desierto, después de buscarlo por Jerusalén, después de hablar con el rey Herodes, encontrarse con expertos judíos, viajar al pueblito de Belén, después de toda su travesía, llegaron a la casa. ¿Y para qué habían hecho tantas cosas? ¿Para qué habían hecho tanto esfuerzo, tanto sacrificio? Ellos querían ver. Eso es todo. Ellos querían verlo a Él. Esa es la meta principal, hermanos, de estos magos. Y con sinceridad, si les hablo un poco de lo que es ser un pastor, un predicador, esa es la meta principal de un predicador, por la cual uno trata de orar y ayunar y estudiar, orando: Señor, que pueda yo ver, que pueda ver a Cristo,
en ese texto. Y orar, y estudiar, y hablar para que la iglesia pueda ver. Para que puedan ver con los ojos del corazón. Que podamos ver a Cristo. Fuiste creado para ver a Cristo. Algunos filósofos antiguos que estudiaban los astros decían que era tan glorioso para ellos estudiar las estrellas y observar al sol, que cuando por primera vez lo descubrían y lo estudiaban, decían que quizá los seres humanos fuimos creados solamente para ver el sol. Con cuánta más certidumbre debemos decir los cristianos, fuimos hechos para ver a Cristo. Es el propósito de nuestra existencia, por el cual respiramos, por el cual vivimos. Existimos y somos. Tú lo has visto con el corazón y lo amas, aunque como dice la palabra, aún no lo has visto físicamente. Pero aférrate a esta promesa, hermano. En Jeremías 33:17, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Es un buen versículo que memorizar. Tus ojos. Y está hablando de los ojos físicos. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Y por último, terminamos pensando en esto, que los magos adoraron. Los magos lo buscaron, los magos lo vieron y en tercer lugar, los magos lo adoraron. Miremos el texto otra vez, versículo 11. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Ahora, ¿cómo es que ellos lo adoran? Además de con su corazón, mira lo que dice, abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Estos tres regalos tienen una cosa en común: eran extremadamente costosos y raros. Era muy ostentoso. No era común viajar con esto. Pero si ibas a ver a un rey, ibas a presentarte con regalos reales, ibas a presentar estos regalos costosísimos del oriente, del extranjero. Todos conocemos el oro porque no ha perdido su significancia y su valor a través de las épocas, ¿verdad? Si te dan ahora 4 lingotes de oro, tú dices, wow. Pero los otros regalos quizás los conocemos menos. Por eso, un comentarista nos ayuda a entender su significado. Dice, el incienso que le dieron es una goma brillante y olorosa que se obtiene haciendo incisiones en la corteza de varios árboles. Y la mirra exuda de un árbol que se encuentra en Arabia y en algunos otros lugares, y era una especia y un perfume muy preciados que se usaban para embalsamar. Vemos en todos estos regalos simplemente unas lecciones muy prácticas que quiero que te lleves y dejes en tu memoria al pensar en estos regalos. Su adoración, la adoración de estos magos, estaba expresada en acciones reales. ¿Cuántos conocemos que se llaman a sí mismos cristianos, que tienen el vocabulario de cristianos, que guardan ciertas tradiciones cristianas, pero ni siquiera se congregan en una iglesia? Pero no leen la Biblia, pero no oran, no hablan con Dios, pero no se comprometen a vivir
como una familia en una iglesia local para servirse y ayudarse con generosidad unos a otros. Y dicen, yo adoro a Dios, pero sus obras no lo dicen. Estos magos adoraron a Jesús y dieron cosas costosísimas, reales, sacrificiales. No se quedó en sentimientos y palabras. Y así, hermanos, yo quiero que nosotros nos vayamos con ese tercer punto, con esa tercera meditación. Cuando lo adoremos, hagámoslo no solo de palabra, sino en hecho y en verdad. Que nos cueste a veces hacer algo, que nos incomode. Se ha popularizado esta idea del cristianismo hiperespiritualizado en el que solamente puedo hacer cosas que quiero y me dan ganas de hacer. Y como hoy no quiero leer la Biblia, yo conocí a una amiga en un seminario así. Es que como no tengo ganas, me siento mal si leo la Biblia así, porque ¿cómo puede ser? Y yo digo, bueno, si esperas a que te den ganas, puede pasar un mes. Y así como un mes, puede ser que la leas un día, hoy sí me dio ganas. Y ya después pasar 2 meses. Y mientras pasen los años, nunca has leído ni un libro de la Biblia, porque tienes que esperar a que las ganas te lleguen. Eso es idolatría al Dios de las emociones y sentimientos. Al Dios de esta época que dice, haz lo que sientes. Hagamos cosas que a veces nos incomodan, que nos hemos comprometido en hacer para el Señor. Porque al final no depende de mis emociones, sino de que mi vida es para Él. Los magos, hermanos, no fueron los únicos que ofrecieron regalos. De hecho, ellos ofrecieron regalos porque Dios había dado un regalo primero, uno mejor y más grande. El regalo que Dios nos ha dado no es una cosa, sino una persona. Dios se dio a sí mismo como nuestro regalo. La palabra de Dios dice una y otra vez esto en el Antiguo Testamento, cuando los salmistas cantan, Jehová es mi porción, en Él esperaré. Él es mi regalo. Dios mismo se dio a nosotros. Dios se despojó de su honra para nacer en humildad. Dios colgó desnudo en un madero para vestirnos con ropas de justicia. Dios nos amó mucho más de lo que imaginamos, mucho más de lo que alguien más nos ha amado, mucho más de lo que tú te has amado en tu vida. Cuando tú estabas buscando autodestruirte, acabar contigo, envenenarte con pecado más y más, Dios vino a tu rescate y te amó y te rescató y se sacrificó y lo dio todo por ti. ¿Acaso no es una apropiada respuesta el presentarnos ahora nosotros mismos como ofrendas o regalos a Dios, ofrendas vivas ante el Señor cada día? ¿Acaso no vamos a darle nuestra atención a Él cuando le adoremos? ¿Acaso nuestros labios y nuestras voces no van a escucharse cuando le cantemos? ¿Acaso no nos presentaremos en la congregación de los santos a ofrecer adoración? ¿Acaso no le amaremos? Que a través de este mensaje seamos animados a vivir buscándole, anhelando verle más y más y adorándole, hermanos. Vamos a orar.
Señor, te pido en el nombre de Jesús, ten misericordia de nuestra iglesia y de nosotros. Mientras buscamos vivir para ti, ayúdanos a recordar y a sentir el gran amor que tú has tenido por nosotros. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Santifica nuestros corazones, santifica nuestras mentes y llénanos de tu espíritu mientras adoramos y vivimos para ti. Amén.